Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Esmudina, soy asesor en bienestar y soy parte de un equipo que trabajamos justamente para dar mayor bienestar trabajamos en sinergia para dar mayor bienestar y salud a muchas personas. Así que bueno, vamos a dar inicio a este desafío de 5 días sin harinas, realmente un desafío que es muy interesante y que si ustedes lo llevan a la práctica seguramente van a tener muy buenos beneficios. Así que les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. Si me dan un segundito. Y ahora sí, vamos a compartir desde acá. 5 días sin harinas, este es el reto que tenemos a partir de este día lunes y vamos a comenzar. En principio, como les decía, mi nombre es Carlos Esmudinas. Y les quiero comentar qué vamos a ver en esta charla. En principio, vamos a ver cuáles son los perjuicios del exceso de harinas, del consumo excesivo de harinas. Ah, segundito. Por otro lado, tenemos qué pasa si se dejan las harinas, qué es lo que pasa generalmente en tu organismo, por qué no comer harinas, qué harinas hay que evitar, dejar las harinas sí o no, esa es la gran pregunta. De verdad pueden ser tan perjudiciales. Hay harinas buenas y malas y beneficios del desafío, en qué consiste el desafío y por último, suplementos recomendados. Bien, reto 5 días sin harinas y bueno, para todas aquellas personas que quieren por ahí eliminar esos rollitos tan molestos que sobresalen del pantalón o bien quieren sentirse mejor y tener una vida un poco más saludable, solo hay que dejar de comer harinas por 10 días. Este reto es de 5 días, así que si se puede duplicar es mejor porque con eso vamos a obtener el hábito de ya dejar prácticamente este mal hábito justamente de consumir tantas harinas. ¿Sí? Y vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla cuáles son todos los beneficios. Por otro lado, las harinas generalmente lo que hacen es estimulan el apetito y esto nos lleva a que se ingieran en exceso, ¿no? Por lo cual el cuerpo solamente consume lo que necesita y el resto se traduce en grasas, que van acumuladas a esos malos rollitos que queremos desaparecer por ahí, esa grasa corporal, que es tan difícil de bajar. Así que bueno, una de las causas por las cuales tenemos esos kilos de más es justamente el exceso de harina. Y cuando se deja de consumir, el cuerpo se desintoxica y al no tener esa energía extra, obviamente lo que va a hacer el cuerpo al tener que utilizar energía, va a utilizar todos estos reservorios de energía que son grasas. Así que de forma natural vamos a ir eliminándolas. ¿Cuáles son los perjuicios del consumo excesivo de harinas? En principio, aumentan el riesgo de diabetes, producen sobrepeso, dificultan la digestión, aumentan el riesgo de enfermedades inflamatorias, pueden producir intolerancia, sobre todo al gluten, elevan el riesgo de depresión. Esos son los principales inconvenientes que traen todo el consumo excesivo de harina. Vamos a ver el primero, que es el aumento de riesgo de diabetes, y las personas obviamente cuando ingieren harinas todos los días tienen un riesgo muy alto de sufrir diabetes en comparación con aquellos que eligen harinas integrales. Estas harinas contienen altos niveles de hidratos de carbono simples, los cuales producen picos altos de azúcar al no ser empleados como fuente de energía para el cuerpo. Todo lo que son las harinas refinadas, ¿no? Las harinas comunes que nosotros consumimos. En específico, tienen un hidrato de carbono que se llama amilopectina, que convierte con facilidad, este hidrato de carbono lo convierte en azúcar y afecta obviamente los niveles de glucosa en sangre.
La segunda consecuencia es que producen sobrepeso, y acá estamos viendo los distintos tipos de índice de masa corporal, y esto lleva obviamente a distintas complicaciones, y al producir el sobrepeso, las harinas, justamente refinadas o azúcares refinados, son obviamente los responsables más directos del aumento de peso corporal y de dificultades metabólicas, es decir, el metabolismo se hace mucho más lento y obviamente eso hace que no se queme la energía adecuadamente y eso se traduce en grasa. El consumo de harina y de azúcar obviamente es uno de los obstáculos más importantes para quienes quieren bajar de peso de forma saludable. Estos hidratos de carbono, como les decía anteriormente, hacen más lento el ritmo del metabolismo, aumentan el nivel de azúcar en sangre, perdón, elevan la acumulación de grasa y sobre todo en lo que es la grasa abdominal, en la parte de la panza, ¿no? Por otro lado, elevan la ansiedad por la comida, ya que justamente no sacían, es decir, es una sensación momentánea que uno tiene de que teóricamente está lleno, pero realmente no es así porque tiene muy poco valor nutricional. Otra de las consecuencias que producen el consumo excesivo de harinas es que dificultan la digestión, y una de las características de este tipo de harinas es que el proceso al que son sometidas justamente hacen que la fibra dietética de esos granos desaparezca. Y esto lo podemos ver porque comúnmente hay distintos tipos de refinamiento en las harinas. Por ejemplo, no es lo mismo comprar y consumir una harina 3 ceros que 4 ceros. La 4 ceros es mucho más refinada y esa obviamente hace mayor daño. Las harinas refinadas lo que producen también son enfermedades en el sistema digestivo y en el colon, y la poca cantidad de fibra que éstas contienen dificultan la digestión de los alimentos, también generan estreñimiento e inflamaciones intestinales, porque se traducen en gases, ¿sí? Son alimentos obviamente no recomendados para lo que son las dietas que generalmente se pueden recomendar. Obviamente no hay que dejar de consumir hidratos de carbono, y lo vamos a ver a continuación por qué no se deben dejar de consumir, pero hay que consumir hidratos de carbono buenos, que lo vamos a ver. Por otro lado, también producen alteraciones en la flora bacteriana, en la parte del intestino, y eso aumenta, como decía anteriormente, lo que son los gases intestinales, la indigestión, la acidez, y obviamente producen dolor abdominal. Por otro lado, también aumentan el riesgo de enfermedades inflamatorias. Acá estamos viendo una imagen de una persona que tiene artritis y otra que no, ¿sí? En este caso es una artritis deformativa. Y justamente ¿por qué aumentan este riesgo de enfermedades inflamatorias? Porque hay que sacar justamente lo que es estos ingredientes de la dieta, y hablamos de dieta cuando hablamos de alimentación de todos los días, no de una dieta específica para bajar de peso, sino cuando hablamos de dieta nos estamos refiriendo a todo lo que estamos consumiendo diariamente. Aunque uno consuma en porciones mínimas este tipo de harinas, no genera reacciones importantes, pero si lo consumimos todos los días, obviamente eso va a tener unas respuestas inflamatorias que va a afectar el sistema inmunitario y también el de defensa, ¿no? No sé si saben, pero lo que se llama el sistema entérico es el sistema de defensas que está en la parte intestinal, en la parte digestiva, y está en el 70% de nuestras defensas que nos ayudan a combatir virus y bacterias y a defendernos de otros organismos, están justamente en la parte del intestino. Entonces es muy importante mantener todo lo que es el intestino limpio, que la flora intestinal, que tiene sus probióticos, que tienen una función específica dentro del intestino, estén bien, y justamente para evitar que tengamos infecciones, que tengamos enfermedades, que tengamos
otro tipo de cosas que realmente afectan a nuestra salud. También pueden producir intolerancias, sobre todo el gluten, y las intolerancias alimentarias producen reacciones inflamatorias también en el organismo, y una amplia variedad de síntomas digestivos que obviamente afectan la calidad de vida, como pueden ser, por ejemplo, las personas que sufren de celiaquía, ¿no? De que no pueden consumir harinas, tienen inflamaciones, tienen que tener una dieta muy estricta, o sea, se les restringe mucho la alimentación, y bueno, y es justamente por el consumo excesivo. Ya proviene de una parte, digamos, genética, pero también el consumo de estas harinas refinadas acelera ese proceso y obviamente trae un problema mucho más agudo. Estas pueden estar ocasionadas por una larga exposición en el tiempo a los aditivos y químicos presentes en los alimentos procesados, y esto es porque, por ejemplo, hay carnes, hay derivados de fiambres, hay quesos que contienen harinas, ¿eh? Por eso ahora se ve tanto esas leyendas que dicen sin TAC, que TAC significa trigo, avena, centeno y cebada, y vos decís, ¿por qué un queso es sin TAC cuando es un derivado de un lácteo, que debería ser? Es justamente porque le agregan no solamente harina, sino a veces hasta inclusive le agregan papas, y las papas, por ejemplo, es un derivado, es un hidrato de carbono compuesto. Así que las harinas refinadas contienen altos niveles de gluten, un tipo de proteína difícil de digerir, que puede producir este tipo de problemas, las intolerancias al gluten. También elevan todo lo que es el riesgo de depresión. Comer alimentos refinados produce una ligera sensación de placer momentáneo, y la acumulación de estos hidratos de carbono se relaciona con la tendencia a tener depresión y bajas en los estados de ánimo. Estas sustancias obviamente elevan la glucosa en sangre, alteran la química del cerebro y producen una sensación de cansancio físico y mental, ¿sí? Esto también provoca trastornos de sueño y reducción en la productividad en las tareas que realizamos todos los días, y lejos de brindar lo que sería la energía al organismo que debería producir, generan sensación de fatiga y somnolencia, ¿sí? También esto explica por qué cuando las consumimos, algunos se sienten bajos de ánimo y con necesidad de tomar, por ejemplo, una siesta, ¿no? Esa pesadez que tenemos después de comer harinas, comernos una pizza, pasta, unas papas fritas, facturas, todo ese tipo de cosas, nos produce todas esas sensaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si se dejan las harinas? ¿Sí? Y las harinas, aunque uno no lo note, forman parte de una alimentación diaria, pues la consumimos en muchos tipos de comidas, como por ejemplo en pastas, panes, tortillas de harina, en pizzas, en pasteles, facturas, etc. Ahora, ¿qué le pasaría al cuerpo si uno dejara de consumirlas? Esa es la gran pregunta. Y es que los hidratos de carbono son nutrientes que el cuerpo necesita sí o sí. Por ejemplo, el sistema nervioso y el cerebro tienen un gran consumo de hidratos de carbono, pero en este caso de las harinas refinadas no se obtiene gran energía, ¿no? Y sin embargo, hay carbohidratos que forman parte de un régimen alimentario saludable, como por ejemplo donde las harinas refinadas no entran acá, y los podemos conseguir, por ejemplo, con harinas integrales, con otros tipos de procesos de elaboración, y aparte con otro tipo de refinamiento, ¿sí? Así que es muy importante ver si se dejan las harinas o no. Bajar las harinas probablemente también te ayude a sentirte un poco más ligero. Comer todo lo que son harinas en exceso puede provocar que el cuerpo deje de trabajar como debería, y esto puede provocar estreñimiento o inflamación abdominal. Cuando excluimos o disminuimos las harinas en la alimentación, el organismo vuelve a funcionar correctamente. Cuando los consumimos en exceso, al contrario, el hígado también, que tiene sus alteraciones, se vuelve incapaz de procesar todos estos carbohidratos,
y tiende a convertirlos en grasa, porque no alcanza a procesar todo eso. En el cuerpo, la grasa contribuye a la formación de triglicéridos, que estos no son malos, pero como todo exceso, obviamente, producen alteraciones. Los triglicéridos son fuentes de energía, pero los niveles altos son dañinos para la salud y pueden traer consecuencias de tipo circulatorios, como por ejemplo, inclusive hasta provocar infartos. Así que omitir harinas en las comidas puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y obviamente evitar padecimientos cardiovasculares. ¿Por qué no comer harinas? Bueno, al reducir el consumo de harinas, el cuerpo absorbe mejor la fibra y ayuda a tener una mejor digestión, ayuda con el control de triglicéridos y colesterol, y el consumo excesivo de este tipo de harinas aumenta las grasas que llegan al torrente sanguíneo. Así que, ¿por qué no comer harinas? Y bueno, obviamente es muy poco lo que debemos consumir, ¿no? Los beneficios son los que estamos viendo acá: un vientre más plano, porque obviamente este tipo de alimentos procesados industrialmente, que llevan harinas procesadas, pierden su fibra y parte de sus valores nutricionales, que son muy pocos. Además, vuelven lento el metabolismo y favorecen la acumulación de grasas. Y cuando se abandonan de la dieta y se opta por productos ricos en fibra, el intestino se limpia de manera natural y el abdomen se deshincha y se vuelve más plano. Por otro lado, también tenemos esta ventaja, que vamos a tener un fin a los problemas de estreñimiento, porque al reducir el consumo de harinas, el cuerpo absorbe mejor la fibra y ayuda a tener mejor digestión. Y obviamente el tránsito intestinal se mejora, inclusive se puede eliminar materia fecal acumulada. Hay personas que tienen, a veces no van al baño durante 10 o 15 días, y eso es malísimamente malo para la salud, porque lo normal es que uno consuma algo, coma algo y después obviamente vaya al baño. Eso es lo normal, pero hay personas que no, y eso obviamente, imagínense todo eso ahí adentro, la intoxicación que provoca en los intestinos, en los riñones, en la sangre, trae dolores de cabeza, problemas de presión alta que no se regulan con medicamentos para la presión, sino que lo que hay que hacer es justamente ver si uno puede ir al baño y evacuar. Así que uno de los beneficios es justamente terminar con el estreñimiento. También con lo que es el control de colesterol y triglicéridos, porque el consumo excesivo de estas harinas aumenta las grasas que llegan al torrente sanguíneo, y es una de las causas de muerte a nivel mundial muy alta, que produce problemas y enfermedades de tipo cardíacas o cardiovasculares, ¿sí? También lo que hace el bajar el consumo de harinas refinadas es ayudar a tener una mejor circulación sanguínea, y la presión alta se normaliza y el corazón obviamente late a un mejor ritmo o a un ritmo normal, y eso obviamente nos da una sobrevida o una vida normal. Cuando tenemos un digamos, un sobretrabajo del corazón, obviamente vamos a tener menos cantidad de años, ¿no? Porque el comparativo sería ver un auto que está todo el tiempo funcionando al máximo. Bueno, va a llegar un momento que se va a fundir. Ahora, si lo mantenemos bien, en forma adecuada, obviamente nos va a rendir mucho más. Otra de las ventajas que vamos a tener es también tener más energía, porque como decía anteriormente, las harinas ponen más lento el metabolismo, dificultan la digestión y provocan esa sensación de pesadez. Y obviamente al abandonar el consumo, el cuerpo se va reseteando, ¿no? Y todo se va limpiando los intestinos y obviamente se van absorbiendo mejor todos los nutrientes. Algunas alternativas que podemos obtener y se pueden dar para tener una mejor digestión es, por ejemplo, preparar lo que son snacks saludables, como frutas de temporada, que inclusive son más baratos y con mejores nutrientes, porque ya están en su estado óptimo de maduración. No es lo mismo consumir un tomate que ha sido madurado con gas etileno y que lo han sacado verde, a consumirlo en una época de temporada en donde lo podés sacar de la planta, por ejemplo,
Y otra, también se pueden hacer lo que se llaman crudites o pedazos crudos de verduras y combinarlos, ¿no? Para consumir ese tipo de verdura que aporta muchísima fibra, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy bueno para lo que es el tránsito intestinal. Aparte, podemos optar también por el consumo de harina de arroz o de garbanzos, y eso obviamente no trae todos los perjuicios que traen las harinas refinadas que utilizamos habitualmente. ¿Qué harinas hay que evitar? Bueno, tenemos que evitar, por ejemplo, la harina blanca, el arroz blanco. ¿Por qué el arroz blanco? Porque justamente se le saca toda la fibra y quedan generalmente todo lo que es la parte del almidón y el gluten del arroz, la parte más nociva, digamos, y que se le saca todo lo bueno del arroz, que es la fibra alimentaria, que es la que nutre y aparte ayuda con la digestión. En este caso lo reemplazamos por arroz integral, perdón. Y la harina de maíz desgerminada y, por ejemplo, las pastas. Esos serían los alimentos o las harinas que hay que dejar y evitar. Dejar las harinas sí o no, bueno, es raro que se recomiende eliminar por completo algún alimento de la dieta. Si se elimina, realmente no es una dieta que sea muy saludable, que digamos, pero nos tendríamos que hacer una pregunta que es básica, ¿no? Si de verdad deberíamos dejar las harinas por completo. Hemos estado hablando en la charla justamente que no, lo ideal es suplementarlo y por ahí comer algún tipo de harina refinada, pero muy poco, no habitualmente, porque trae todos estos perjuicios que estamos hablando en estos momentos, ¿no? En esa recomendación de dejar a las harinas, nos referimos sobre todo a lo que son los alimentos ultraprocesados, que las llevan a estas harinas justamente de su composición. Tampoco son necesarias, pero dado su uso en la cocina, si elegimos, por ejemplo, una buena harina integral, no hay ningún problema, ya que estamos suplementando por estas harinas refinadas y la podemos utilizar, por ejemplo, en la elaboración de pan, de bizcochos, galletas, bueno, todo lo que es el uso culinario, inclusive hasta salsas, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan las harinas. Por lo tanto, las harinas refinadas no son imprescindibles en una alimentación equilibrada, pero también podemos incorporarla teniendo en cuenta estas recomendaciones, por ejemplo, utilizando lo que son harinas integrales. A pesar de que la harina no goza goza de tan mala fama como, por ejemplo, el azúcar o la sal, lo cierto es que, más allá de las consecuencias sobre nuestro peso, su consumo excesivo puede ser perjudicial para la salud. Lo estuvimos viendo. Y esto es, según, por ejemplo, estudios que se han hecho en la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿no? Que han determinado que el consumo de harinas refinadas está asociado con una mayor probabilidad de padecer, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y cáncer. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Al ser un producto bajo en fibra, tiene un alto índice glucémico, o sea, de azúcar, lo que significa que cuando la consumimos, nuestra glucosa se eleva rápidamente en la sangre. En cuanto a la rápida bajada de peso, en caso de personas que quieren bajar de peso, los especialistas confirman que el hecho de dejar harina, de dejar este tipo de harina, significa que se ha dejado de consumir muchos productos ultraprocesados, y es lógico que se produce una bajada de peso acentuada, dado que implica haber dejado de tomar grandes cantidades de azúcar, de grasas y de mala calidad, las harinas refinadas, de sal, y por lo tanto una reducción en el aporte calórico de nuestra dieta. Así que, pero a pesar de dejar de consumir harinas, estos efectos secundarios beneficiosos, como por ejemplo reducir la inflamación y perder peso, hay especialistas que recalcan que cuando entendemos que esto es realmente lo importante para cuidar nuestra salud, ¿no? O sea, mantener un equilibrio en lo que son el consumo de estas harinas refinadas. No se trata
tanto en este caso, si hay harinas buenas o malas, no se trata tanto si el alimento con el que estaba empleado está compuesto o no de este tipo de harinas, ¿sí? Por eso hay que establecer cuáles son buenas y malas. Las harinas malas serían las harinas refinadas, lo que venimos hablando también. Esto se puede ver en el etiquetado del producto y las identificamos como harina de trigo principalmente, sin señalar, por ejemplo, que sea harina integral. Las harinas de trigo no, las harinas integrales sí. Y además el almidón y las féculas, por ejemplo, en este caso podríamos nombrar, para que lo identifiquen, lo que es la maicena, por ejemplo, las féculas de maíz, podrían incluirse en este grupo, ya que si este uso es muy extendido, provocan grandes alteraciones, inclusive se utiliza mucho, por ejemplo, en los procesamientos de algunas carnes y algunos fiambres bueno, y demás derivados, ¿no? Bien, vamos a hablar de los beneficios del desafío. En principio, te ayuda a desintoxicar el cuerpo. Por otro lado, vas a obtener más energía, te ayuda a tener una mejor nutrición, porque tenés el intestino limpio, ayuda con la inflamación intestinal, ayuda con tránsito y estreñimiento, a bajar la ansiedad, ayuda a regularizar el azúcar en sangre, previene de enfermedades y ayuda a bajar de peso perdiendo grasa corporal, porque justamente el cuerpo utiliza esa energía acumulada que son grasas. ¿En qué consiste el desafío? ¿Qué es lo que me estarás preguntando? Bueno, en principio, lo que vamos a hacer es una preparación de una lista de compras, que es lo que te vamos a compartir, ¿eh? Por otro lado, si sos vegano o vegetariano, podés cambiar algunas proteínas que reemplacen la carne, por ejemplo. También te vamos a dar lo que son horarios para que hagas el desayuno, las colaciones, la merienda y la cena. Es muy importante el tema de los horarios porque el cuerpo se acostumbra a los horarios, entonces no comes de más, por ejemplo. Controlar el pesos y medidas, te vamos a ayudar a que determines cómo controlar el peso y las medidas. Esto es fundamental para hacer un buen control. Sugerencia también, que es la que te vamos a dar, de complementación con suplementos nutricionales. Y esto es debido a que los alimentos actuales realmente tienen muy poco valor nutricional. Y es necesario, de repente, ahora, es muy imprescindible la suplementación con productos que vienen, por ejemplo, de derivados de hierbas o frutas orgánicas, por ejemplo, ¿no? Lo que te vamos a compartir también son jugos y recetas detox y recetas de comidas saludables sin harinas. Algunos suplementos recomendados que nosotros podemos llegar a darte son, por ejemplo, algún detox desintoxicante, complementos con fibras, con probióticos para que ayudar a la flora intestinal y todo el sistema de defensas, algún multivitamínico para suplir carencias nutricionales, tanto de minerales, vitaminas y otros nutrientes, termogénicos, que son quemadores de grasas que ayudan a acelerar todo lo que es la pérdida de peso, algún regulador de azúcar en sangre, si tenés problemas, por ejemplo, de diabetes o tenés el nivel de glucosa en sangre muy alto, y algún suplemento también para elevar el sistema de defensas digestivas, como te decía anteriormente, en el sistema entérico. Y algunos tips que te puedo compartir es comer más frutas y verduras. Esto es fundamental, y sobre todo comerlas antes de las comidas que habitualmente consumimos, para que no se, no se oxiden más rápidamente, ¿no? Porque por ejemplo, las carnes tienen un proceso muy largo para su digestión, y las frutas no, son inmediatas, entonces no se absorben bien las vitaminas y los antioxidantes y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, consumir más agua, pero
Ojo, no consumir jugos, bebidas gaseosas o mate o té, lo que sea. No, agua, solamente agua. Es fundamental el consumo de agua. Esto ayuda a la eliminación de grasas, por ejemplo, y a mantener hidratado el cuerpo y al buen funcionamiento de todos los órganos y tejidos. También hacer ejercicio físico, el que puedas, no necesariamente tenés que ir a hacer un entrenamiento muy exigente, sino que empezás con lo que puedas y a medida que vayas acostumbrando tu cuerpo, vas a ir exigiéndolo un poquito más. Tomar sol es fundamental porque de esa manera vas a obtener vitamina D, que de otras maneras son muy pocos los suplementos nutricionales que te pueden brindar esta vitamina que nos brinda el sol. Por otro lado, hacer ejercicios de relajación y meditación, y esto es para mantener nuestro cuerpo equilibrado y también bajar los niveles de estrés y de cortisol. Por otro lado, mantener una actitud positiva, esto es fundamental, fundamental para que tengamos buenos resultados y para que esto funcione bien, y hacer de estos hábitos saludables parte de tu vida. Esto es fundamental para que tengas una mejor calidad de vida de ahora a futuro. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en principio, enviar mensaje a la persona que te invitó, con la palabra yo quiero, para que te envíe todo lo que es la información. Mentalizarse, esto es fundamental para el reto, para llevarlo a cabo hasta el final. Tener la lista de compras para comenzar con el desafío, eso te lo vamos a proporcionar nosotros o la persona con la cual te invitó a esta charla. Comprar todo lo necesario para comenzar con el reto. Controlar el índice de masa corporal, te vamos a dar todas las herramientas para que lo puedas hacer. Tomar el peso inicial y tallas, esto es fundamental para que veas. Y comenzar el día lunes. Nosotros ahora estamos con la charla, te vamos a compartir todo el material y ya el día lunes podés empezar. Acá te estoy mostrando las fuentes citadas por las cuales tenemos toda esta información que te estamos compartiendo. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido toda esta información. No dejes de ponerte en contacto con la persona que te invitó para que te dé todo el material de este desafío de 5 días sin harinas y ponerlo a prueba, que vas a ver todos los beneficios que vas a obtener. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Carlos Esmoyines. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.